Buen día. Con este segundo video dedicado a analizar las ideologías a la luz de la doctrina social de la Iglesia, vamos a hacer un brevísimo comentario sobre la primera ideología analizada y condenada por la Iglesia, que fue el liberalismo. También el autor fue el mismo Papa León XIII. Está fechada el 20 de junio de 1888. También esta encíclica es previa a la famosa Rerum Novarum, que aparecería recién 3 años después, lo que basta para demostrar que no es correcta la afirmación habitual de que la doctrina social comienza con la Rerum Novarum. Vamos a tratar de resumir los principales párrafos de este documento. La libertad, bien aventajado de la naturaleza y propio únicamente de los que gozan de inteligencia o razón, da al hombre la dignidad de estar en manos de su propio arbitrio y tener la potestad de sus acciones. Pero interesa en gran manera el modo en que se ha de ejercer semejante dignidad, porque del uso de la libertad se originan, así como bienes inmensos, también males muy grandes. En manos del hombre está en efecto obedecer a la razón, seguir el bien moral, tender derechamente a su fin último, que es el bien moral, pero igualmente puede inclinarse a todo lo demás, y yendo tras apariencias engañosas de bien, perturbar el orden debido y correr a su perdición voluntariamente. El juicio de todos y el sentido común, que es voz de la naturaleza, solamente en los que son capaces de inteligencia o de razón reconoce esta libertad. Y en ella está la causa de ser tenido el hombre por verdadero autor de cuanto ejecuta. Y con razón, en efecto, porque cuando los demás animales se dejan llevar solo por sus sentidos y solo por el impulso de la naturaleza, buscan lo que les aprovecha y huyen de sus contrarios, el hombre tiene por guía a la razón en cada una de las acciones de su vida. Y así, cuando se establece que el alma del hombre está libre de toda composición perecedera y goza de la facultad de pensar, juntamente se constituye con toda firmeza en su propio fundamento la libertad natural. La libertad entonces es propia, como hemos dicho, de los que participan de inteligencia o razón, y mirada en sí misma no es otra cosa sino la facultad de elegir lo conveniente a nuestro propósito, ya que solo es señor de sus actos el que tiene facultad de elegir una cosa entre muchas. Puede suceder, y sucede en efecto, muchas veces, que el entendimiento propone a la voluntad lo que en realidad no es bueno, pero tiene varias apariencias de bien, y a ello se aplica la voluntad. Pero así como el poder errar y el errar de hecho es vicio que arguye un entendimiento no del todo perfecto, así el abrazar un bien engañoso y fingido, por más que sea indicio de libre albedrío, como la enfermedad es indicio de vida, es sin embargo un defecto de la libertad. Puesto que la libertad es en el hombre de tal condición, pedía ser fortalecida por defensas y auxilios a propósito para dirigir al bien todos sus movimientos y apartarlos del mal. De otro modo, hubiera sido gravemente dañoso al hombre el libre albedrío. Y en primer lugar, entonces, fue necesaria la ley, esto es, una norma de lo que hay que hacer u omitirse, la cual no puede darse propiamente en los animales,
que obran forzados de la necesidad, como que todo lo hacen por instinto. Esta ordenación de la razón es lo que se llama ley, por lo cual la razón de ser necesaria al hombre, la ley ha de buscar primera y radicalmente en el mismo libre albedrío, para que nuestras voluntades no discrepen con la recta razón. Y no podría decirse ni pensarse mayor ni más perverso contrasentido que el pretender exceptuar de la ley al hombre, porque es de naturaleza libre, y si así fuera, se seguiría que es necesario para la libertad el no ajustarse a la razón, cuando al contrario, es correcto decir que el hombre precisamente porque es libre ha de estar sujeto a la ley, la cual queda así constituida como una guía del hombre en el obrar, moviéndole a obrar bien con el aliciente del premio y alejándole del pecado con el terror del castigo. Tal es la ley natural, primera entre todas, la cual está escrita y grabada en la mente de cada uno de los hombres. Por ejemplo, manda la naturaleza que los ciudadanos ayuden a la tranquilidad y prosperidad del Estado. Pero hasta qué punto, de qué modo y en qué cosas, no es el derecho natural, sino la sabiduría humana quien lo determina. Y en estas reglas peculiares de la vida, ordenadas prudentemente y propuestas por la legítima potestad, es en donde se contiene propiamente la ley humana, la cual manda a los ciudadanos conspirar al fin que la comunidad se propone y les prohíbe apartarse de él, y mientras sigue sumisa y se conforma con las prescripciones de la naturaleza, se guía para lo bueno y se aparta de lo malo. La libertad, no sólo de los particulares, sino de la comunidad y sociedad humana, no tiene absolutamente otra norma y regla que la ley eterna de Dios. Si ha de mantener nombre verdadero de libertad en la sociedad misma, no ha de consistir en hacer lo que a cada uno se le antoje, de donde resultaría grandísima confusión y turbulencias, opresoras al cabo de la sociedad, sino que por medio de las leyes civiles pueda cada uno fácilmente vivir según los mandamientos de la ley eterna. Y la libertad en los que gobiernan no está en que puedan mandar temeraria y antojadizamente, cosa no menos perversa que dañosa en sumo grado a la sociedad. Antes bien, toda la fuerza de las leyes humanas ha de estar en que se las vea dimanar de la eterna, y no sancionar cosa alguna que no se contenga en esta como en un principio universal de todo derecho. Es además obligación la de prestar reverencia a la autoridad y obedecer con sumisión las leyes justas, quedando así los ciudadanos libres de la injusticia de los inicuos, gracias a la fuerza y vigilancia de la ley. La potestad legítima viene de Dios, y el que resiste a la potestad reside a la ordenación de Dios, con lo cual queda muy ennoblecida la obediencia, ya que ésta se presta a la más justa y elevada autoridad. Pero cuando falta el derecho de mandar, o se manda algo contra la razón, contra la ley eterna o los mandamientos divinos, es justo no obedecer a los hombres, pero sí obedecer a Dios. Cerrado así el paso a la tiranía, no lo absorberá todo el Estado, y quedarán salvos los derechos de los particulares, de la familia, de todos los miembros de la sociedad, dándose a todos parte en la libertad verdadera, que está, como hemos demostrado, en poder cada uno vivir según las leyes y la recta razón. Si los que han
Si los que a cada paso disputan acerca de la libertad entendieran la honesta y legítima, como acabamos de describirla, nadie osaría acusar a la Iglesia de aquello que como suma injusticia propalan de ser enemiga de la libertad de los individuos o de la sociedad. Pero hay ya muchos imitadores de Lucifer, cuyo es aquel nefando grito: no serviré, que en nombre de la libertad defienden una licencia absurda. Tales son los partidarios de ese sistema tan extendido y poderoso que, tomando nombre de la libertad, quieren ser llamados liberales. La especie peor del liberalismo, el primer grado, como lo señala esta encíclica, consiste en rechazar por completo la suprema autoridad de Dios, tanto en la vida pública como en la vida privada. En un segundo grado, hay un liberalismo de segunda clase, aquellos liberales que reconocen la necesidad de someterse a Dios, pero rechazan las normas del dogma y de la moral. Y en tercer grado quedan aquellos que admiten la existencia de la Iglesia, pero afirman que solo le corresponde una función rectora para quienes voluntariamente se le sujetan. Los tres grados de liberalismo han sido rechazados por la Iglesia. Para que podamos entender que no se trata de algo del pasado y que actualmente nuestra Santa Madre Iglesia tiene otro enfoque sobre esta ideología, podemos mencionar un caso que se dio en su momento, hace muchos años, en la Iglesia de Francia, y que originó la necesidad del Papa San Pío X de emitir la encíclica Notre Charge Apostolique para condenar los errores de un movimiento político llamado Les Sillons, que significa el surco, y que hace hincapié en el mal uso, en la mala interpretación sobre la democracia. Esta encíclica es de 1910. Dice el Papa San Pío X: Les Sillons enarboló entre clases obreras el estandarte de Jesucristo, el signo de salvación para los individuos y las naciones, alimentando su actividad social en las fuentes de la gracia, imponiendo el respeto de la religión a las gentes menos favorecidas, acostumbrando a los ignorantes y a los impíos a oír hablar de Dios, y a menudo en conferencias de controversia ante un auditorio hostil, surgiendo excitado por una pregunta o por un sarcasmo para confesar su fe. Estos eran los buenos tiempos de Les Sillons. Este es su lado bueno, que explica los alientos y las aprobaciones, que ni el episcopado ni la Santa Sede se le regatearon, le mezquinaron nunca a este movimiento político. Pero mientras este fervor religioso pudo velar el verdadero carácter del movimiento sillonista. Continúa el Papa diciendo: nuestras esperanzas se han visto en gran parte defraudadas, porque llegó un día en que Les Sillons descubrió, para ojos perspicaces, algunas tendencias alarmantes. Les Sillons se extraviaba. Sus fundadores, jóvenes, entusiastas y llenos de confianza en sí mismos, no estaban, sin embargo, bastante pertrechados de ciencia histórica, de sana filosofía y de una teología sólida, ni para afrontar sin peligro los difíciles problemas sociales que los arrastraba a su actitud y su corazón, ni para precaverse en el terreno de la doctrina y de la obediencia contra las infiltraciones liberales y protestantes. En efecto, Les Sillons se propone el mejoramiento y regeneración de las clases obreras. Pero sobre esta materia están ya fijados los principios de la doctrina católica,
y ahí está la historia de la civilización cristiana para atestiguar su bienhechora fecundidad. Nuestro predecesor de feliz memoria, León XIII, los recordó en páginas magistrales, que los católicos aplicados a las cuestiones sociales deben estudiar y tener siempre presentes. León XIII enseñó especialmente que la democracia cristiana debe mantenerse en la diversidad de clases, propia ciertamente de una sociedad bien constituida, y querer para la sociedad humana aquella forma y condición que Dios, su autor, le señaló. Condenó, sin embargo, una cierta democracia cuya perversidad llega al extremo de atribuir a la sociedad la soberanía al pueblo y procurar la supresión y nivelación de las clases. No se trata más que de... Está citando la encíclica Graves de Comuni de León XIII, que es de 1901. Continúa el Papa diciendo: ya sabemos que se lisonjean los sillonistas de levantar la dignidad humana y la condición, harto menospreciada, de las clases trabajadoras, de procurar que sean justas y perfectas las leyes del trabajo y las relaciones entre el capital y los salarios. Evidentemente, nosotros, dice el Papa, no vituperamos estos esfuerzos, que serían a todas vicios excelentes si los sillonistas no olvidaran que el progreso de un ser consiste en vigorizar sus facultades naturales con nuevas fuerzas y en facilitar el ejercicio de su actividad en los límites y leyes de su constitución, pero que si al contrario se hieren sus órganos esenciales y se violan los límites de su actividad, se le empuja no hacia el progreso, sino hacia la muerte. Esto es, sin embargo, lo que ellos quieren hacer de la sociedad humana. Su sueño consiste en cambiar sus cimientos naturales y tradicionales y promover una ciudad futura, edificada sobre otros principios que se atreven a declarar más fecundos, más beneficiosos que aquellos sobre los que descansa la actual sociedad cristiana. No, venerables hermanos, es preciso reconocerlo enérgicamente en estos tiempos de anarquía social e intelectual en que todos sientan plazas de doctores y legisladores. No se edificará la ciudad de modo distinto de como Dios la edificó. No se edificará la ciudad si la Iglesia no pone los cimientos y dirige los trabajos. No, la civilización no está por inventarse, ni la ciudad nueva por edificarse en las nubes. Ha existido y existe. Es la civilización cristiana, es la ciudad católica. No se trata más que de establecerla y restaurarla sin cesar sobre sus fundamentos naturales y divinos, contra los ataques, siempre renovados, de la utopía malsana, de la rebeldía y de la impiedad. Omnia instaurare in Cristo, que significa restaurarlo todo en Cristo. Le Sillon coloca primordialmente la autoridad política en el pueblo, del cual deriva inmediatamente a los gobernantes, de tal manera que, sin embargo, continúa residiendo en el pueblo. De esta manera, la democracia, consideran ellos, es la única que inaugura el reino de la perfecta justicia. ¿Esto no es acaso una injuria hecha a las restantes formas de gobierno, que quedan rebajadas de esta suerte al rango de gobiernos impotentes y peores? Pero además, Le Sillon tropieza también en este punto con la enseñanza de León XIII. Habría podido leer en la encíclica y sobre el poder político que, salvada la justicia, no está prohibida a los pueblos la adopción de aquel sistema de gobierno que sea más apto y conveniente a su manera de ser o a las instituciones y costumbres de sus mayores.
y la encíclica hace alusión a la triple forma de gobierno de todas conocidas. Supone entonces que la justicia es compatible con cada una de ellas, y la encíclica sobre la condición de los obreros, o sea, la Rerum Novarum, no afirma claramente la posibilidad de restaurar la justicia en las organizaciones actuales de la sociedad, al indicar los medios de esta restauración. Ahora bien, sin duda alguna, León XIII hablaba no de una justicia cualquiera, sino de la justicia perfecta, al enseñar pues que la justicia es compatible con las tres formas de gobierno conocidas. Enseñaba que en este aspecto la democracia no goza de un privilegio especial. Los sillonistas que pretenden lo contrario o bien rehúsan oír a la Iglesia o bien se forman de la justicia y de la igualdad un concepto que no es católico. Terminado este recordatorio de una forma desviada de entender el enfoque de la política y del poder que ha señalado permanentemente la Iglesia, podemos ahora demostrar de una manera breve, sencilla, que no es cierto lo que algunos creen, que la Iglesia ha ido modificando su posición. Y para eso podemos recordar otro documento que surgió 90 años después, que es lo que estamos analizando. Nos referimos al documento Octogésima Advenies de Pablo VI, que es de 1971, y que tiene frases muy precisas y lapidarias al respecto del tema que estamos analizando. Dice el Papa Pablo VI: el cristiano que quiere vivir su fe en una acción política, concebida como servicio, tampoco puede adherirse sin contradicción a sistemas ideológicos que se oponen a su fe y a su concepción del hombre, ni a la ideología marxista, a su materialismo ateo, a su dialéctica de violencia, que cree exaltar la libertad individual sustrayéndola a toda limitación, estimulándola con la búsqueda exclusiva del interés y del poder, y considerando las solidaridades sociales como consecuencias más o menos automáticas de iniciativas individuales, no ya como un fin y un criterio más elevado del valor de la organización social. Esta segunda frase se refiere a que tampoco puede ser apoyado por los católicos el sistema liberal. Es decir, la concepción auténtica, la doctrina social de la Iglesia, condena, rechaza ambas ideologías extremas, y en otros posteriores videos veremos que también las otras 4 ideologías que han existido en el mundo moderno. Pero queremos agregar otra duda que a veces, y sobre todo en este tiempo actual, se surge o se comete los errores entre los católicos más activos y dedicados a la política, considerando que si bien el liberalismo fue condenado como ideología integral, en cambio no está condenado el sistema capitalista de origen liberal. Sobre esto se ha referido otra encíclica más cercana también a nuestro presente, en este caso por obra de Juan Pablo II en 1991. Es la encíclica Centésimos Annus, que aparece un siglo después de la Libertas. Y lo que interesa para este intento que estamos haciendo es recordar simplemente un párrafo muy extenso de la encíclica referida a esta situación, la Centésimos Annus. Es el párrafo 42, que comienza diciendo: se puede decir quizás que después del fracaso del comunismo, el sistema vencedor sea el capitalismo,
y que hacia él están dirigidas los esfuerzos de los países que tratan de reconstruir su economía y su sociedad? ¿Es quizá este el modelo que es necesario proponer a los países del tercer mundo que buscan la vía del verdadero progreso económico y civil? La respuesta, dice el Papa, es obviamente compleja. Si por capitalismo se entiende un sistema económico que reconoce el papel fundamental y positivo de la empresa, del mercado, de la propiedad privada y de la consiguiente responsabilidad para con los medios de producción, de la libre creatividad humana en el sector de la economía, la respuesta ciertamente es positiva. Aunque quizás sería más apropiado hablar de economía de empresa, economía de mercado o simplemente de economía libre. Continúa el párrafo 42. Pero si por capitalismo se entiende un sistema en el cual la libertad en el ámbito económico no está encuadrada en un sólido contexto jurídico que la ponga al servicio de la libertad humana integral y la considere como una particular dimensión de la misma, cuyo centro es ético y religioso, entonces la respuesta es absolutamente negativa. Estas dos formas de analizar, de enfocar el capitalismo, coinciden con lo que llaman los especialistas para la primera, es decir, la positiva aceptada por la Iglesia, el capitalismo renano, llamado así porque aparece en torno a los países cercanos al río Ren. Esto también se ha llamado, especialmente en Alemania y en otros países, la economía social de mercado. Ese es el enfoque del capitalismo aceptado por la Iglesia. Al segundo enfoque, al negativo rechazado por la Iglesia, es lo que los economistas llaman capitalismo anglosajón. La solución marxista sabemos que ha fracasado, pero permanecen en el mundo fenómenos de marginación y explotación, especialmente en el tercer mundo, así como fenómenos de alienación humana, especialmente en los países más avanzados. Contra tales fenómenos se alza con firmeza la voz de la Iglesia. Ingentes muchedumbres viven aún en condiciones de gran miseria material y moral. El fracaso del sistema comunista en tantos países elimina ciertamente un obstáculo a la hora de afrontar de manera adecuada y realista estos problemas, pero eso no basta para resolverlos. Es más, existe el riesgo de que se difunda una ideología radical de tipo capitalista que rechaza incluso el tomarlos en consideración, porque a priori considera condenado al fracaso todo intento de afrontarlos, y de forma fideísta, es decir, al margen de la razón, confía su solución al libre desarrollo de las fuerzas del mercado. De esta manera sintética hemos tratado de resumir, de explicar los motivos por los cuales la Iglesia Católica rechaza la ideología liberal, contrariamente a los que siguen creyendo muchos jóvenes entusiastas que rechazan el marxismo y caen en otro extremo que es el liberalismo, también rechazado por la Iglesia. En los posteriores videos de esta serie iremos analizando paulatinamente las otras 4 ideologías existentes en el mundo. Muchas gracias, como siempre, por la atención recibida y nos encontraremos próximamente.